Y bueno, familia, este videito está potente y demasiados chismes, así que no voy a hacer una intro súper larga. Mejor vamos a comenzar de inmediato. Los protagonistas de la serie Geraldine, Deniz Khan Aktash y Devrim Khan, se han convertido en el centro de todas las miradas después de que los rumores de romance que circularan desde hace meses cobraran mucho más fuerza. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la serie, los fans quedaron encantados con la química entre ambos. Sus escenas rápidamente se hicieron virales en redes sociales y no faltó quien dijera, esa conexión no parece ser solo actuación. Y es que fuera del set también empezaron a ser vistos juntos en varias ocasiones, alimentando cada vez más las especulaciones sobre un posible romance. Pero el verdadero bombazo llegó durante sus vacaciones en Estados Unidos. Primero fueron vistos compartiendo tiempo juntos en Los Ángeles, donde varios testigos aseguran haberlos vistos muy cercano e incluso disfrutando de una noche de baile. Sin embargo, lo que terminó de encender las redes ocurrió días después en New York. Los actores fueron captados caminando tranquilamente por las calles de Brooklyn, tomados de la mano, y por si fuera poco, Deniz Khan Aktash llevaba un ramo de flores, un detalle que hizo que muchos aseguraban que ya no quedaba dudas de que el famoso amor de Seth traspasó la pantalla. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las imágenes hablan por sí sola y rápidamente se convirtieron en uno de los temas más comentados de la prensa del corazón en Turquía. Pero aquí no termina la historia. Tras regresar de Estados Unidos, Devrim Khan retomó inmediatamente sus compromisos profesionales y asistió a una lectura de guión de su nueva película. Y claro, los periodistas aprovecharon la oportunidad para preguntarle directamente por Deniz Khan Aktash. Uno de los reporteros incluso le dijo, podemos felicitarte por tu relación con Deniz. ¿Cuándo comenzó? La actriz sonrió, pero fue muy cuidadosa con su respuesta. En ningún momento confirmó ni desmintió el romance. En cambio, intentó cambiar el tema y respondió. Hoy estamos aquí por la película. En unos minutos comenzaremos la lectura del guión. Realmente estoy aquí por el proyecto. Después agradeció el interés de la prensa, aunque reconoció que la situación se estaba saliendo un poquito de control. Incluso comentó entre risas que ya le estaban acercando la mesa encima debido a la cantidad de periodistas que la rodeaban, por lo que decidió dar por terminada la entrevista de forma muy amable. Así que aunque Devrim sigue sin ponerle nombre a la relación, tampoco la negó, y después de las imágenes de ambos caminando de la mano por New York, muchos seguidores están convencidos de que ya no hace falta ninguna confirmación oficial. Y seguimos con Ciudad Lejana porque uno de los actores que abandonó la serie por fin rompió el silencio sobre un rumor que llevaba días circulando en redes sociales. Se trata de Burç Kumbetioglu, quien interpretó a Boran y se despidió de la producción durante el final de temporada junto a otros actores como Alper Kaya y Ferit Kaya. Como recordarán, el personaje de Boran no era precisamente el favorito del público, ya que constantemente se interponía entre Jihan y Alia, lo que hizo que muchos espectadores reaccionaran con fuerza a cada una de sus apariciones. Sin embargo, tras anunciarse su salida de la serie, comenzó a circular un rumor bastante fuerte que Burç no había abandonado Ciudad Lejana por decisión de la historia, sino porque supuestamente había tenido una discusión con Ozan Akbaba, el protagonista de la serie. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y muchos empezaron a especular que la relación entre ambos actores no era precisamente la mejor, pero ahora el propio Burç decidió ponerle punto final a esos comentarios. Durante una entrevista, el actor fue preguntado directamente sobre esas supuestas diferencias con Ozan Akbaba y su respuesta fue muy clara. Burç aseguró que no existe ningún problema entre ellos y desmintió por completo los rumores. Incluso aprovechó la ocasión para llenar de elogios a su compañero. Según sus palabras, no tenemos ningún problema. Ozan es una persona muy humilde y siempre está dispuesto a ayudar. Es un gran actor y fue un verdadero placer trabajar con él. Además, es todo un caballero y una persona muy disciplinada. Con estas declaraciones, el actor dejó claro que su salida de Ciudad Lejana no estuvo relacionada con ningún conflicto detrás de cámara y que, al menos por su parte, mantiene una excelente relación con Ozan Akbaba. Y ahora nos vamos con una de las producciones más esperadas de la nueva temporada porque ATV sigue revelando poco a poco el elenco de Amor y Trono y acaba de sorprender con dos importantes incorporaciones.
Como ya se había anunciado, la serie estará protagonizada por Akin Akinosu, quien dará vida al sultán Aladín Keykubat, acompañado por Simay Barlas y Aishat Bingol en los papeles principales. Pero ahora hay novedades. La primera es la incorporación de Jalil Ibrahim Seyhan, a quien muchos recordarán por su participación en Leila. Según la información publicada por la periodista Birsen Altuntash, el actor interpretará a Andreas, uno de los grandes enemigos de Aladín Keykubat, así que todo apunta a que será uno de los villanos más importantes de la historia y tendrá un papel clave en el desarrollo de la serie. Pero eso no fue todo, la producción también confirmó quién será la protagonista femenina que acompañará a Akin Akinosu y la elección ha llamado muchísimo la atención. Durante varios meses se comentó que actrices muy populares como Afra Sarayoglu y Pinar Deniz habían recibido la propuesta para interpretar a Destina, pero ambas rechazaron el proyecto. Después de una larga búsqueda, la producción decidió apostar por un rostro completamente diferente, la actriz bosnia Merjem Siljak. Espero que lo haya pronunciado bien, o creo que es Siljak. La joven, nacida en el año 2000, ha trabajado anteriormente en series como Koyut Beyaz, pero este será sin duda el proyecto que podría darle reconocimiento internacional. De hecho, la prensa turca ya empezó a compararla con Meryem Uzerli, la inolvidable protagonista del Sultán Suleimán, ya que la serie será dirigida por los hermanos Taylan, los mismos directores que estuvieron detrás del exitoso drama histórico. Por supuesto, las comparaciones no tardaron en aparecer y muchos ya se preguntan si Merjem logrará causar un impacto similar al que consiguió Meryem Uzerli cuando conquistó al público con su interpretación de Hürrem Sultan. Habrá que esperar el estreno para descubrir si la joven actriz consigue convertirse en la nueva gran estrella de la serie histórica turca o si por el contrario las expectativas eran demasiado altas. Lo que sí está claro es que Amor y Trono sigue reforzando su elenco y promete convertirse en una de las apuestas más ambiciosas de ATV para la próxima temporada. Y ahora hablemos de Can Yaman, porque en los últimos días su apariencia física ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales. Todo comenzó después de que el actor asistiera a un evento en Italia y empezaran a circular nuevas fotografías suyas. Las imágenes rápidamente se viralizaron y muchos internautas aseguran que Can había subido de peso, generando todo tipo de comentarios. Pero ¿realmente aumentó de peso? Pues, según la información que ha salido a la luz, la respuesta es no. En realidad, el cambio físico de Can Yaman está directamente relacionado con Sandokan, la ambiciosa serie internacional que protagoniza y para la que tuvo que transformar completamente su cuerpo. De hecho, el propio actor había contado anteriormente que para preparar el personaje pasó de 94,5 kilos a 85 kilos en apenas 30 días, siguiendo un estricto plan de alimentación y ayuno intermitente y una intensa rutina de ejercicios cardiovasculares. Sin embargo, una vez comenzaron las grabaciones, su entrenamiento cambió por completo. Can dejó a un lado el enfoque en bajar de peso y empezó a centrarse en ganar masa muscular, incorporando sesiones de pesas, CrossFit y boxeo a su rutina diaria. Por eso, aunque en las fotos recientes luce con hombros más anchos y el torso mucho más robusto, especialistas y medios cercanos al actor aseguran que no se trata de grasa ni de aumento de peso descontrolado, sino simplemente el resultado de haber recuperado esos kilos en forma de músculo. Así que al parecer las redes sociales sacaron conclusiones demasiado rápido. Lo que muchos interpretaron como unos kilos de más, en realidad sería el resultado de un entrenamiento muy intenso para mantener el físico que exige su personaje en Sandokan. Y ahora les traigo una noticia que ya está dando muchísimo de qué hablar, porque Farid Yebsen regresa por fin a la televisión, pero hay un detalle que ha generado intenso debate en redes sociales. Después de varios años alejada de las series, la actriz volverá a la pantalla con Jamal, la nueva producción de ATV. Recordemos que la última vez que vimos a Farideh en una serie fue en el 2021 cuando participó en Alparslan. Desde entonces, muchos seguidores esperaban con ansias conocer cuál será el próximo proyecto con el que regresaría a la televisión. Y ahora ya es oficial, la actriz será la protagonista de Jamal, donde compartirá créditos con Okay Kaynarca, uno de los actores más reconocidos de Turquía. La noticia emocionó a muchísimos de sus fans, pero casi de inmediato comenzó otra conversación en redes sociales. La razón, la diferencia de edad entre los protagonistas.
Sí, porque actualmente Okay Karnaka tiene 61 años, mientras que Farid Ebsen tiene 40, lo que significa que entre ambos hay 21 años de diferencia. Este detalle dividió por completo a los internautas, mientras algunos consideran que la edad no debería ser un problema cuando existe buena química entre los actores y la historia está bien desarrollada. Otros opinan que la diferencia es demasiado grande para interpretar a una pareja romántica y aseguran que las producciones deberían de apostar por protagonistas con edades más cercanas. Por el momento, ni Farid Ebsen ni Okay Karnaka han hecho comentarios sobre la polémica y la producción continúa con los preparativos de la serie. Así que ahora la gran incógnita será si una vez que Jamal llegue a la pantalla, la química entre ambos logrará convencer al público y dejará detrás las críticas, o si esta diferencia de edad seguirá siendo uno de los temas más comentados de la temporada. Y ahora hablemos de Melissa Ashley Pamuk, porque una reciente entrevista que concedió en inglés está dando mucho de qué hablar en Turquía. La actriz fue invitada al popular programa de internet AB Talks, donde habló con total sinceridad sobre su carrera, las presiones que ha vivido dentro de la industria y algunos estereotipos que, según ella, siguen muy presentes en las series turcas. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando recordó sus primeros años como actriz. Melissa confesó que, a pesar de ser muy delgada, en varias ocasiones productores y directores le pedían que perdiera entre 4 a 5 kilos más, algo que terminó afectándole seriamente su autoestima. La actriz explicó que llegó a un punto en el que cada vez que se miraba en el espejo solo veía defectos. Incluso reconoció que esa presión la llevó a alejarse durante un tiempo de las entrevistas y de la exposición mediática, y cuando finalmente decidió empezar a decir no a esas exigencias, aseguró que dentro de la industria comenzaron a etiquetarla como una persona difícil o problemática. Pero eso no fue lo único que contó. Melissa también habló de su personalidad y reveló que desde muy joven trabajó en entornos dominados por hombres, por lo que desarrolló una actitud fuerte para protegerse. Incluso compartió una divertida anécdota sobre su esposo, el futbolista Yusuf Yazici. Según contó, él suele bromear diciéndole: a veces siento que no estoy sentado con mi esposa, sino con uno de mis amigos. Melissa explicó que gracias a su relación ha aprendido a alejarse un poco más y conectar con lo más tranquilo y femenino de su personalidad. Sin embargo, las declaraciones que más revuelo causaron fueron las relacionadas con las series turcas. La actriz comentó que en su opinión muchas producciones siguen repitiendo la misma fórmula: el chico rico que se enamora de la chica pobre o la chica rica que se enamora del chico humilde, donde el personaje con menos recursos suele ser el más dulce y querido por el público. Pero lo más llamativo fue cuando aseguró que muchos directores no la veían adecuada para interpretar a una chica pobre. Según Melissa, le decían que su estatura, su apariencia física y su imagen no encajaba con ese tipo de personaje, algo que la sorprendía bastante. Estas declaraciones rápidamente se hicieron virales y abrieron un nuevo debate sobre los estereotipos que todavía existen en la televisión turca, tanto en la construcción de los personajes como en los estándares físicos que se esperan de los actores. Y ahora hablemos de Hande Erçel, porque la actriz volvió a convertirse en tendencia y por partida doble. Primero, Hande protagonizó un inesperado duelo de moda junto a Serenay Sarıkaya. Todo comenzó cuando los seguidores descubrieron que ambas actrices habían lucido exactamente la misma chaqueta de diseñador, aunque cada una la combinó con un estilo completamente diferente. Como era de esperarse, las comparaciones no tardaron en aparecer. Las fotografías comenzaron a circular por Instagram, X, Twitter, y en cuestión de minutos las redes sociales se llenaron de comentarios de fanáticos defendiendo a su favorita. Mientras algunos aseguran que el look de Hande Erçel era mucho más elegante y sofisticado, otros afirmaban que Serenay Sarıkaya había sabido darle un toque más moderno y original a la prenda. La discusión fue tan grande que incluso surgieron encuestas preguntando a quién le queda mejor, y lo curioso es que hasta el momento no hay una ganadora clara, ya que las opiniones siguen completamente divididas. Pero eso no fue lo único que puso a Hande en boca de todos. La actriz también revolucionó las redes sociales con nuevas publicaciones en su cuenta de Instagram.
Aunque en esta ocasión no fueron las fotografías las que más llamaron la atención, sino la misteriosa frase que escribió junto a ellas. El mensaje decía: está prohibido hacer daño, es peligroso y está prohibido. Esa breve frase bastó para desatar una ola de especulaciones. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si se trataba de una simple reflexión, una indirecta para alguien en particular o un mensaje relacionado con algún momento personal que está viviendo la actriz. Como suele ocurrir con Handel Shell, no pasó mucho tiempo antes de que las redes empezaran a crear todo tipo de teorías. Sin embargo, la actriz no dio ninguna explicación adicional, por lo que el verdadero significado de sus palabras siguen siendo un misterio. Y seguimos con novedades sobre las próximas series turcas, porque ya se confirmó quién será la protagonista juvenil de Umur Ustu, una de las nuevas apuestas de Now para la próxima temporada. La actriz elegida es Sude Sulal Güler, quien dará vida a İpek y se convertirá en la pareja en pantalla de Enes Koçak, quien interpretará el personaje, creo que de Mete. Con este anuncio, la producción pone fin a una de las dudas que más comentaban los seguidores de la serie: ¿quién será la compañera de Enes Koçak? La respuesta ya está sobre la mesa y todo indica que la química entre ambos promete dar mucho de qué hablar, pero eso no es todo. Umur Ustu cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Nugur Yeşilay, Bülent Inal y Gonca Bulasterit, tres nombres muy reconocidos en la televisión turca. Además, la serie está dirigida por Hilal Sara, una de las directoras más exitosas del país y responsable de grandes producciones que han marcado la historia de la televisión turca. La historia, por cierto, no es completamente original. Se trata de una adaptación de la exitosa novela brasileña Fina Estampa y seguirá la vida de Umur, un humilde maestro de reparaciones cuya existencia cambia por completo después de ganar una grande suma de dinero, transformando no solo su destino, sino también el de todas las personas que lo rodean. En este contexto aparece İpek, el personaje de Sude Sulal Güler, una joven de familia adinerada que comenzará a enfrentarse a las realidades de la vida mientras desarrolla una historia junto a Mete, interpretado por Enes Koçak. ¿Cómo es? Junto al personaje de Mete, interpretado por Enes Koçak. Según medios turcos, los actores ya comenzaron los ensayos y desde las primeras pruebas de cámara el equipo de producción habría quedado muy satisfecho con la química que transmiten juntos. Ahora solo queda esperar el estreno para descubrir si esta nueva pareja logrará conquistar al público y convertirse en una de las favoritas de la temporada. Y ahora hablemos de Beril Pozan, quien se volvió tendencia gracias a unas declaraciones sobre su matrimonio y que han generado un amplio debate en redes sociales. La actriz habló sobre cómo se organiza ella y su esposo en la vida cotidiana y dejó una frase que muchos calificaron como una forma diferente de entender el matrimonio. Beril aseguró que no le gusta decir que su esposo la ayuda con las tareas del hogar, porque según ella, esa expresión da a entender esas responsabilidades pertenecen únicamente a la mujer. En cambio, explicó que ambos viven juntos y por lo tanto cada uno cumple con la parte que le corresponde. Con sus propias palabras dijo algo muy claro: mi esposo no me ayuda con las tareas de la casa, simplemente cumple con su responsabilidad. Los labores del hogar no son ni mías ni de él, simplemente compartimos las tareas. La actriz explicó que para ello un matrimonio debe funcionar como una verdadera sociedad donde las responsabilidades se reparten de manera equitativa y no según los roles tradicionales de hombre y mujer. Como era de esperarse, sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Muchas personas, especialmente mujeres, aplaudieron su forma de pensar y llenaron sus redes sociales de mensajes de apoyo, asegurando que esa es la manera en la que debería funcionar una relación sana y equilibrada. Aunque por supuesto también hubo quienes opinaron que cada pareja tiene su propia dinámica y que no existe una única forma correcta de organizar la vida en el hogar. Lo cierto es que Beril Pozan consiguió abrir un nuevo debate sobre el reparto de responsabilidades dentro del matrimonio y dejó una frase que ya está siendo compartida por miles de usuarios en redes sociales. Y ahora vamos con una noticia que ha dado mucho de qué hablar, porque la reconocida periodista Birsen Altuntaş hizo varias revelaciones sobre algunas de las series turcas más populares y varias de ellas han dejado a los fans con la boca abierta. Durante una entrevista en el canal de YouTube Dolu TV, Birsen y la periodista Elçin Ateş hablaron sobre algo que pocas veces
ve el público, las relaciones entre los actores detrás de cámara. Según explicaron, hay parejas que en pantalla transmiten una química espectacular, pero que fuera del set la realidad es muy diferente. Uno de los ejemplos que mencionaron fue el de Chagatai Ulusoy y de Mehmet Özdemir. De acuerdo con el Shin Atesh, ambos no tenían una relación especialmente cercana durante las grabaciones. Sin embargo, destacó el gran profesionalismo de los dos, asegurando que, a pesar de no llevarse de maravilla, lograron convencer completamente al público con sus escenas románticas. Pero la revelación que más sorprendió fue la relacionada con Murat Özçivit y Neslihan Atagül, protagonista de la exitosa serie Amor Eterno. Birsen Artutaş afirmó que durante las grabaciones los dos actores no se soportaban y que aún así consiguieron interpretar una de las historias de amor más recordadas de la televisión turca. Incluso recordó que años después, cuando le preguntaron a Neslihan si volvería a trabajar con Murat Özçivit, la actriz respondió simplemente que no, alimentando aún más los rumores sobre la relación entre ambos. Pero la conversación no terminó ahí. La periodista también habló sobre el inesperado final de Sresh Ruya, una serie que sorprendió a todos al despedirse de la pantalla pese a registrar muy buenos índices de audiencia. En un principio comenzaron a circular rumores que apuntaban a supuestos celos de Aslihan Malbora, pareja de Chagatai Ulusoy. Incluso se decía que la actriz visitaba frecuentemente el set y que eso había provocado tensión entre el elenco. Sin embargo, Birsen Altuntaş aseguró que eso no fue la verdadera razón. Según explicó, aunque sí existían algunas diferencias personales entre ciertos miembros del reparto, el motivo principal del final de la serie habría sido un desacuerdo económico entre la producción y el canal. Al parecer, los productores querían una garantía de 26 episodios para la nueva temporada, mientras que el canal solo estaba dispuesto a asegurar 13 capítulos. Al no llegar a un acuerdo, se habría tomado la decisión de cerrar la serie mientras todavía mantenía buenos resultados de audiencia. Eso sí, hasta el momento ninguna de las partes involucradas han confirmado oficialmente esta versión, por lo que estas declaraciones siguen basándose en la información compartida por Birsen Altuntaş durante esa entrevista. Pero ahora quiero conocer su opinión. ¿Les sorprende saber que algunas de las parejas con más química en pantalla no se llevaban bien en la vida real? Y díganme qué piensan sobre la explicación del final de Sresh Ruya. Los estaré leyendo ahí en los comentarios. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que, como siempre, les haya gustado, que le den like, manita arriba, que compartan, que me dejen sus opiniones ahí debajo en los comentarios. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Hasta la próxima.